Estamos en sábado 9 de julio del año 2022. Es día de reposo, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Somos verdades de valor eterno. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo. Desde la ciudad de San Juan de los Pastos, en el departamento de Nariño, Colombia, en Sudamérica. Esta conferencia la hemos titulado Parte 1 de las dos bestias de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Esta conferencia la hemos titulado Parte 1 de las dos bestias de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Mucho se ha hablado de estas dos bestias en toda la historia del cristianismo, desde que el apóstol Juan, el vidente, escribió en su exilio en la isla de Patmos, ...90 o 95 años después del llamado Pentecostés, del capítulo 2 de los Hechos, versículo 1 y 2. He dicho y sigo con el mismo tema de que los hermanos que nos miran por internet, nos escuchan, que por favor tomen nota de las escrituras que vamos citando, porque así se vuelven ustedes más sabios, más inteligentes, se enamoran de la palabra, saben hacia dónde van, porque saben de dónde vienen. Saben que lo que estamos hablando es de parte de Dios y la Biblia, que es su palabra. Patmos era una isla que era rocallosa y estéril en el mar Egeo, usado por el Imperio Romano como lugar de destierro para los cristianos, y a la cual fue desterrado el apóstol Juan por Domiciano en el año 95 después de Cristo, según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9. Esta isla se halla a 20 millas al sur de Samos y a 24 de la costa de Asia. Esta isla de Patmos se halla a 20 millas del sur de Samos y a 24 de la costa de Asia Menor, y tiene una circunferencia como de 25 millas y una playa peñascosa. Cuando en Apocalipsis 13:1 Juan el vidente dice: me paré sobre la arena del mar, porque debemos tener en cuenta lo que el vidente escribe. A veces se confunde el sentido que da esta palabra, pero si somos captamos, entonces estaremos entendiendo lo que el vidente nos dice, según Apocalipsis 13:1. Juan el vidente dice: me paré sobre la arena del mar Egeo,
Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Estamos hablando de la primera bestia porque nuestro tema es las 2 bestias de Apocalipsis 13:1 y 13:11. Estamos ventilando o vigilando a la bestia de Apocalipsis 13:1. Me agradaría muchísimo, sobremanera, que la gente se volviera amorosa, se volviera inteligente, se volviera sabia, se volviera una miel para conseguir la sabiduría de la Biblia. Hablar de Apocalipsis y de las bestias y de todo lo que usted quiera, se necesita por lo menos reposo, quietud y amor a sí mismo, si fuera necesario. Es muy odioso que la gente hable de Dios y de su Biblia y de eso no entienden ni papa. Cuando Juan el vidente en Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar Egeo, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Él lo llamó bestia porque una bestia con 7 cabezas es mucho. Y esa bestia tenía 10 cuernos y tenía 10 diademas. La bestia de Apocalipsis 13:1, que es la bestia que sube del mar. Hay que poner mucho cuidado a todo eso. Esta es la bestia que Juan ve que sube del mar. Cuando empecemos a descifrar qué es el mar y esto, usted va a estar muy contento y gozoso de saber esto. Tenía 10 diademas sobre sus cabezas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿En qué consistía la blasfemia? Blasfemia que portaba en todas sus cabezas. Juan vio subir una bestia del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y portaba en sus cabezas, en la cabeza tenía un nombre blasfemo. Es demasiadamente importante en este tiempo poder dilucidar, descifrar lo que está mirando Juan a la bestia de Apocalipsis 13:1, que es la bestia que sube del mar. Estoy hablando todo lo más despacio que se pueda, con el fin de que seamos enriquecidos en esta palabra. Portaba, dice, en sus cabezas un nombre blasfemo. Blasfemar quiere decir que si usted sabe cuál es el nombre de Dios y usted le llama otro nombre, es una blasfemia. Esas cabezas que tenía la bestia son regiones eran regiones o asentamientos de poder religioso que ya para este entonces ese poder que esas bestias, esas cabezas tenía, era, en la cabeza tenía un nombre
ese nombre era el nombre blasfemo, pero esas cabezas con ese nombre era que en las cabezas, en los asentamientos, o decir, en las parroquias, digámoslo así, entonces en la cabeza o en ese pueblo o en esa región que tenía dominio, tenía, diga usted, un obispo, pero tenían ese pueblo o esa región que era una cabeza, tenía gobierno, pero el gobierno, al decir que tenía en su cabeza un nombre blasfemo, quiere decir que ya ese pueblo o esa región ya funcionaba bajo la tutela del nombre de Jesús. Pero Juan mira que tenía en su cabeza un nombre blasfemo. 7 cabezas, 7 blasfemias, era el nombre de Jesús que ya estaba funcionando en esa época, pero que la Biblia dice que era blasfemia. Era blasfemia. Eran regiones con asentamiento de poder religioso en ese entonces, y ese poder estaba en el nombre de Jesús. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra y en ningún otro hay salvación. Ya decían así, esas cabezas decían que era en Jesús que había salvación, no hay en otro salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en los cuales podemos ser salvos. Por eso era una blasfemia. Según Hechos capítulo 4, versículos 12 y 11. Usted tiene que estudiar muy bien los textos que estamos dando para que usted se fije, porque así está escrito. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podemos ser salvos, y eso no es la verdad. Entonces eso, Juan miró que eso era una blasfemia. Hay mucha gente hoy que le llaman Ben Pandera, por ejemplo. Le llaman a Jesús porque dicen que Jesús es el gobierno, es absoluto. No, pero estoy dando las citas para que usted mire que ya decían en esa época que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A esta bestia que subía del mar, según Apocalipsis 13:1, y que Juan miró estando a la orilla del mar. Esta bestia que subía del mar y que Juan miró estando en la arena del mar. Este es una visión de la que Juan vio y que la llamó la bestia. Esta bestia subía del mar. Juan estaba en la arena del mar y él miró cuando la bestia subió. Y quiero decirle que no era un animal la que subía, y él la dibuja como animal o como una bestia. No era una. Por eso estamos hablando de el libro de los Hechos 4, 11 y 12. Lo que estaba subiendo era una doctrina. A esa doctrina la llamó bestia, animal. Él la mira así. ¿Cómo me agradaría estar frente a frente con usted en un auditorio para que podamos dilucidar eso y usted pueda agarrarse de la palabra? Porque esta palabra bien dada, usted no se resbala. Donde se resbala es en esas doctrinas que son un bocado de agua tibia. Esa bestia que sube del mar, según Apocalipsis 13:1, no era una bestia, era una doctrina, pero Juan la llamó bestia, porque es una doctrina bestia. Está haciendo al pueblo derrumbarse eternamente al infierno. En la bestia,
Juan dice que vio 7 cabezas. Es lo que está. Yo estoy dibujando lo que eran las cabezas. Ya usted la miró. En el capítulo 11 y versículo 26 de los Hechos nos dice que la iglesia naciente se reunió en Antioquía. O sea, cuando esa bestia sube del mar, esa era una doctrina. Y eso lo hicieron en Antioquía. Y duraron un año entero los mandamás tratando de formalizar esa doctrina que iba a subir del mar. Y eso fue en Antioquía. Ellos se reunieron durante un año. Y allí, por primera vez, se le dio el nombre de cristianismo a esa reunión y a esa gente se los llamó cristianos. Precisamente esa bestia que sube en Apocalipsis 13:1, que se llamó cristiana, la apodaron cristiana, y que inicialmente solamente era un apodo. Cuando la bestia cristiana adoptó el nombre de Jesús para contradecir el verdadero nombre que la Biblia tenía para entonces y que se llamaba Jehová, para contradecir el nombre perfecto de la Biblia, el nombre de Dios que se llamaba Jehová, le pusieron el nombre de Jesús. Por eso es una bestia blasfema, con un nombre blasfemo. Entonces, el ordenamiento que le estuvo dando Jerónimo, porque es Jerónimo un judío que le dio orden a la forma como usted hoy tiene la Biblia. Decía que me gustaría estar en un auditorio con ustedes y hablar sanamente. No habrá poder para poder discutir, sino para poder entender lo que la Biblia nos está diciendo. Porque esta palabra causa gozo. El conocimiento causa un sentido afable para las cosas de Dios y amable a la vez. El verdadero nombre de Dios, antes que apareciera entre los cristianos con el nombre de la bestia blasfema, pues simplemente se le llamaba Jehová. Era el nombre del Dios de los judíos, y que ellos, los judíos, hasta hoy no aceptan el nombre de Jesús como Dios, lo cual es blasfemia, según Apocalipsis 13:1 y 2, donde dice que la primera bestia tenía en su cabeza un nombre blasfemo, el nombre de Jesús, adoptado en Antioquía, y el cual usaron, y aún hoy dicen que el nombre de Dios es Jesús. Esa es una blasfemia. Según Apocalipsis 3:12, dijimos que Dios tendrá un nombre nuevo. Según Apocalipsis 3:12, dijimos que Dios tendrá un nombre nuevo que nadie conoce. Eso lo dijimos cuando estábamos dando el estudio anterior a este. Y cuyo nombre será puesto en las frentes de los verdaderos creyentes. Esto será cuando se cumpla Apocalipsis 21:5, donde dice o nos ha dicho: yo hago nuevas todas las cosas, incluyendo mi nombre, el nombre de Jehová. Porque todo lo han desbaratado y lo han dañado, pero ya estamos andando sobre estas verdades de valor eterno. Estamos hablando hoy específicamente de las dos bestias de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Aunque hay otras bestias que las mencionaremos después. La bestia de Apocalipsis 13:1 es la bestia que
de manera lánguida toma fuerza en Antioquía, según los Hechos 11:26, y que se denomina la primera bestia, cuya bestia viene desde la pirámide de Keops, 1400 años antes de Jesucristo. Esta es una bestia gentil por cuanto nació entre los egipcios, que es la que hemos mencionado de la pirámide de Keops. Y los cristianos son denominados gentiles. Esta primera bestia es la que por la cual San Pablo, Saulo, luchó a brazo fuerte, según el libro de Romanos, en el capítulo 11 y versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, dice San Pablo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Mientras usted se permanezca de la mano de la palabra, en la luz de la palabra, no tendrá riesgo de perderse si tiene la voluntad de realmente encontrarse con Dios en el fin de este tiempo. San Pablo, Saulo, es el que pone arriba a la primera bestia. San Pablo es el que pone arriba a la primera bestia y a la primera bestia y por la que Pablo es enviado preso a Roma. Cuando él estaba haciendo estas organizaciones, entonces Pablo fue mandado preso a Roma, según el capítulo 27 y versículo 1 del libro de los Hechos. Los gentiles apodados cristianos, según el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, toman mucha fuerza y son muy famosos hasta que el emperador romano decide hacerse cristiano y Constantino a la cabeza nace la bestia, la número 2. Y para que usted me diga mentiroso, lea sin interrupción todo el capítulo 1, todo el capítulo 13 y versículo 1 hasta el versículo 18 del libro de Apocalipsis. Entonces, es bueno ponerle cuidado a estas conferencias porque de verdad, pues, si usted no es paja, usted será grano, porque el grano es grano y la paja será quemada. La bestia de Apocalipsis 13:2 era semejante a un león. La bestia de Apocalipsis 13:2 era semejante a un leopardo. Pardo es un color hipócrita, color falso y que se puede agazapar muy fácil en donde no hay mucha luz. Es como mueve su fiereza de bestia, es como el hojarasquín del monte, se envuelve en hojas espirituales como haciendo sanidades, haciendo multiplicaciones de panes para poder mostrar alguna clase de poder. En la Biblia hablamos de bestia cuando hablamos de doctrina.
casi siempre, y quemar es agua. Cuando hablamos en la Biblia de doctrina, estamos hablando de bestia. Y cuando estamos hablando de bestia, estamos hablando de doctrina. Y cuando hablamos de mar, hablamos de agua. Y cuando hablamos de agua, hablamos de gente. Por eso dice la Biblia que Juan miró que la bestia subía del mar, subía de la gente, de entre la gente sube. Esa primera bestia sube del mar, sube de la gente, sale de entre la gente, sale esa bestia, la doctrina sale de allí. Por eso le decía, mucho me sentiría honrado de poder platicar en una conferencia directa con los creyentes, con los que puedan aceptar y mirar cómo se mueve esto. Porque de no, pues usted tiene una letra muerta, no va. Usted se muere con la letra y así no es de mucha importancia. Dije que agua es gente. De esa gente de donde salió la doctrina, la bestia. Salió la bestia número 1 de Apocalipsis 13:1 y que su lugar de nacimiento era el norte de África, o sea, eso era Egipto. Ese es el lugar de nacimiento de la primera bestia y también de Oriente Medio, porque allí es donde se gesta esa primera bestia. Entonces tenemos esta primera bestia que se formó hace 1400 años antes de Jesucristo y que luego más tarde en la Palestina se proyectó esa bestia en toda su fuerza. Y cuando hablamos de árboles en la Biblia, hablamos de personas. Ejemplo, Mateo 3:10. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El árbol en el simbolismo son gente, son personas. En la próxima conferencia será cuando continuemos hablando de el fin de la primera bestia, porque luego entraremos a mirar la segunda bestia. Hay dos bestias que están en la balanza del estudio, porque bestias hay otras que vamos a estudiar, como asimismo estaremos hablando de dragones. Los dragones no son las bestias no son los dragones, y las de Apocalipsis 13 no son las otras bestias, y así es como vamos a ir dilucidando estas conferencias. El tema de esta serie de conferencias es las dos bestias de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13:11. Una vez más, les recuerdo a mis oyentes a través de internet, los que están recibiendo el mensaje, de leer todo el capítulo 13 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al versículo 18, y puedo decirles a ustedes, sugerirles que estudien. En este tiempo, la gente que no estudia, le dicen, hablando de la cosa secular, cuando una persona llega a cierta edad, le dicen que estudie, que vaya a estudiar nocturna. La gente se horroriza porque la gente no sabe leer o no sabe escribir. Pero eso pasa con la Biblia. Lo mismo le puedo decir yo a una persona que no conoce mucho de la Biblia, no entiende, no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene, simplemente lee y no sabe, pero será usted firme, crecerá en su corazón cuando usted realmente estudie. Les he recomendado para la próxima conferencia, que sin duda será en 8 días, que hagan el favor de estudiar Apocalipsis 13, verso 1, donde está la primera bestia, y verso 11,
del capítulo 13, donde está la segunda bestia. Hablaremos de eso, porque es que muchas veces los hermanos se vuelven así como que le digo, a ver, he oído decir, la gente del campo sabe muy bien eso. Dicen, ese gallo me parece gallino, dicen. Bueno, ellos saben por qué le dicen, ese gallo es un gallino, ¿no? Porque se parece, tiene formas. Y yo, cuando estoy hablando de la palabra, yo me voy por la forma como tienen los hermanos, no saben nada, no entienden nada, no parece, no están claros, no están definidos. Y yo quiero decirles, cuando acabemos de estudiar la serie de conferencias de las dos bestias, por lo menos, usted se va a dar cuenta que es muy importante, o fue muy importante al comenzar estos estudios, porque usted se va a dar cuenta. Yo he hablado mucho sobre el libro de Lucas, capítulo 18, donde aparecen dos hombres, uno va a orar a Dios y el otro también. Y entonces el uno es franco y dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy así baboso, que yo no soy clinudo, bueno, cualquier cosa de esas. Él le dice a Dios, así soy. Ahora bien, muchas veces uno trata con personas, lo que generalmente le recomiendan a uno es ser educado, no tratar mal a las personas, no ser resbaloso en eso. Pero fíjese usted, estamos obligados a ser tan educados hasta que llegamos a ser tontos. Tenemos que decirle, pues con cariño, con voluntad, que hay que hacer así, suavecito. No, mire, cuando usted termine de estudiar la serie de conferencias de Apocalipsis 13, la que sube del mar, pero la otra bestia sube de la tierra, entonces usted se va a dar cuenta que quién es quién ahí. Por ejemplo, cuando estoy hablando en el ejemplo de que uno tiene que ser respetuoso, usted está con alguna persona de algún grado espiritual, le dice reverendísimo, le dice madrecita, le dice cositas así. Pero mire lo que la Biblia dice. Si usted se da cuenta de la primera bestia, usted va a ver de dónde sale y quién es. Usted ya la ve. Usted mira a esa persona, puede ser un banquero, lo que sea, o yo no sé en qué grado lo vea. Usted ya en su corazón dice, ya te conozco, ya sé quién eres. Tú eres de la primera bestia. Y usted empieza solito a conversar. A usted le conversa a Dios. Le dice, ese que está allá es tal. Porque usted conoce, las dos bestias son doctrinas. Y entonces, cuando usted entre a estudiar la segunda bestia, entonces usted mira, carambas, esta bestia ha sido así. Bueno, espero que ustedes me entiendan, porque todavía yo soy un poco sin palabras para decirles de frente muchas cosas. Por eso es que predicar no es muy fácil, pero trato de enseñar lo mejor que pueda. Les deseo que la próxima semana ustedes estén preparados en el capítulo 13 de Apocalipsis. Amén.